Buenas noches nuevamente a todos. Mi nombre es Gerardo Cárdenas, rector de la Ciudad de México. A nombre de SECMEX les damos la más cordial bienvenida. Esperemos que disfruten mucho pues este esfuerzo que estamos haciendo como institución para ir darle una difusión responsable a todo lo que es la cultura canábica, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Voy a presentar a continuación a nuestro profesor, el Miguel Ábrica. Él, bueno, ya lleva más de 8 años de experiencia en el cultivo de cannabis. Él desarrolló un método de aprendizaje autodidacta gracias a las ventajas del Internet y a su experiencia como profesor de música. Y así fue recabando y contrastando información para adquirir el conocimiento necesario para lograr el óptimo cultivo de sus flores, apoyando en conceptos elementales de química, biología, agronomía, genética y botánica. Mi buen Miguel, te voy a pasar el control para que tú ya puedas hacer la presentación. Les agradecemos mucho su presencia y pues bienvenidos. Esperemos disfruten de este webinar. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias también a SECMEX que me da esta oportunidad y por la confianza, ¿no? de que pueda impartir y compartir mi experiencia y algunos conocimientos que he logrado recabar a lo largo de toda esta experiencia. Déjenme tantito, pruebo para compartir la diapositiva que tengo preparada. A ver, aquí está, creo. Documentos, webinars. Ahí está. ¿Qué crees, Gerardo? Que no, en el archivo en el que tengo la presentación, no la puedo compartir, me marca error, bueno, es incompatible con este Equipo, sistema. oye, ¿en qué presentación la tienes? ¿En qué formato la tienes? ¿Es PowerPoint? Mm, sí, o sea, obviamente la hice en PowerPoint, pero ¿sabes qué? Como cuando la abrí, la activé como con el programa, con la aplicación de diapositivas, no se guardó como... Mira, vamos a hacer una cosa, ¿me puedes ayudar? Te Sí, mando claro. te mando el archivo, lo abres en PDF Sí, y me ayudas a compartirlo. claro que sí. Mándamelo por WhatsApp, por favor. Ajá. Ya está, ya te lo envío. Permíteme. Bueno, que finalmente solamente son algunas imágenes que nos apoyarán para esta presentación del taller, ¿no? Básicamente lo que intentamos o lo que esperamos hacer con el taller es que aprendamos todas las mecánicas o todas las opciones que tenemos para cultivar de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras expectativas, ¿no? Desde poder cultivar algo muy pequeño, un cultivo chiquito en un espacio corto para
para un cultivo personal, para un autocultivo, o hasta para verlo a grandes magnitudes, ¿no? Sobre todo en la parte del indoor, del interior, porque aquí requerimos de algo de inversión primaria, a menos que seamos, eso también es otra cuestión, ¿no? Si somos talacheros y expertos en un montón de cosas como para hacer instalaciones, como para nosotros mismos hacer extractores, intractores, es decir, si tenemos esos conocimientos ya técnicos, eso nos servirá mucho, ¿no? De otra forma, sí tenemos que pensar en inversiones y tenemos también que saber cómo vamos a invertir, porque a veces es grande la inversión que se puede pensar, porque también este taller está destinado no solamente para que aprendamos a cultivar nuestro propio consumo o vaya el autocultivo, como hablábamos, sino que también podamos, ahora que se viene toda esta vorágine de la reindustrialización del cannabis, hay que recordar que el cannabis no solamente es una planta medicinal o una planta psicodélica, sino que también es una planta que desde hace muchos milenios ha tenido las utilidades básicas a nivel industrial, a nivel de materiales útiles para la vida humana en general. Y en la actualidad tiene unos usos impresionantemente buenos, pero que no conocemos y que justamente esto encarece el tema o encarece la industria porque por todo lo que está envuelto en el prohibicionismo, por así decirlo. ¿Tienes ya el acceso? Ya tengo nada más te voy a pedir un favor, ¿me puedes convertir en hospedador, por favor? Para yo poder compartir la pantalla. Ok. ¿Dónde hago eso? Te metes a participantes, donde está el icono de Ok, participantes, ve bien, donde estoy yo y ahí me nombras hospedador, ok. por favor. Coanfitrión, ¿no? Ajá, ¿Coanfitrión? también puede ser. Bueno, ok, ahí Ok, está, ¿no? sí, espérame tantito, por favor. Ok, muy bien. Ahí ya se ve, ¿no? Ajá. Ok, permíteme. Ahí estamos. Bien, Aquí bueno, pues estamos. como les comentaba, vamos a intentar conocer todo respecto al cultivo de cannabis. Sin embargo, es muy importante para ello eh, aprender, entender qué es el cannabis, un poco de su trayectoria, de su historia, de, de todo lo que, a lo que se ha concluido, tomando en cuenta o con base en todas las investigaciones o todos los vestigios historiográficos que existen, ¿no? Los más viejos, incluso pues también en cuanto a los fósiles más viejos que se han encontrado con restos de THC que nos pueden indicar que hubo presencia de la planta. Hablaremos justamente de esta historia, lo más apegado a la ciencia siempre posible, es lo que me gusta y cabe mencionar un poco también para hablar un poco de mi trayectoria en el cultivo. Es quizás extraño, ¿no? Que a una persona que no sea, en mi caso, que no sea biólogo, o que no sea agrónomo, o no sé, mínimamente químico o algo así, pueda dedicarse a esto o pueda estar dando un taller, por así decirlo, de cultivo. Eh, el punto es que soy profesionista del arte en general, de la música en particular, pero digamos que toda esta metodología de mi experiencia académica en general la he utilizado porque también he sido docente y bueno, sigo siendo docente como en otras instancias, pero esta experiencia es lo que me ha ayudado un poco a poder programar un conocimiento, pero más apegado siempre a la ciencia, ¿no? Un método
para poder optimizar nuestros cultivos. Y lo que vamos a hablar un poco también en el taller, como lo veíamos vamos a seguir con las diapositivas, Gerardo. Vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar de prohibicionismo, estigmas que hay alrededor de la planta. También obviamente hablaremos de riesgos para la salud que pueda representar la planta en el caso del consumo irresponsable, pero en general es una planta que no conlleva tantos riesgos como incluso otras sustancias tan comunes como el azúcar, como la misma sal o las grasas, ¿no? En general, nuestras dietas contemporáneas. Entonces, bueno, hay que dimensionar en su medida exacta lo que significa el cannabis en la vida, en la trayectoria del ser humano, que lo ha acompañado desde hace muchos milenios a esta planta, al ser humano. Vamos con la otra diapositiva, Gerardo. También hablaremos de taxonomía, hablaremos de las partes de la planta, cómo, cómo entrar o introducirnos al lenguaje para que ya en el cultivo, en el proceso de cultivo, siempre sepamos de qué hablamos, ¿no? Con el foliolo, con el peciolo, con todas estas cosas es importante saberlo para agilizar siempre los trámites de aprendizaje, ¿no? Entender bien el lenguaje de cómo le vamos a llamar a cada parte de la planta. Podemos continuar, Gerardo. También hablaremos un poco de sistemas de cultivo y obviamente de medios de cultivo, ¿no? En mi caso, la especialidad o digo, no es porque sea mi especialidad, sino que es el medio en el que yo he podido cultivar, que es el sustrato, ¿no? Entonces, he tratado con el tiempo de perfeccionar el tipo de sustrato que vamos a meter para nuestras plantas o que vamos a utilizar para las plantas. Y así como las múltiples y diversas posibilidades que existen para cultivar, ¿no? Sistemas distintos, ¿no? Desde outdoor, así al aire libre, o hasta invernaderos, o interiores también, bajo luces, ¿no? En el famoso indoor. Hasta también hablaremos de otros medios, ¿no? Como la hidroponía, la acuaponía, la aeroponía, que son cultivos que que rinden buenos frutos, ¿no? Y que ya también tienen toda una historia dentro de la agricultura para el ser humano. Digo, no es porque sea mi especialidad otros sistemas, sino que sé de ellos y hay que hablar de ellos y hay que conocerlos para que en algún momento determinado podamos nosotros utilizar cualquier sistema o cualquier medio al que queramos o que podamos ingresar, pero ya con el conocimiento básico de cómo funciona el cultivo, sea en el medio que sea, ¿no? Entonces, bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hablaremos de algo muy importante que es de genotipos, de genética en general de las plantas, de crianza, porque también es todo un proceso que, bueno, a mí en lo particular me ha apasionado mucho. Me gusta más cultivar que consumir en general. Digo, sí soy consumidor, pero lo que más disfruto en general es eso, el trabajo de crianza. El trabajo de cultivo puede ser un poco laborioso, un poco difícil, pero da muchas satisfacciones gracias a estos conocimientos de crianza que también he adquirido y que me gusta desarrollar dentro de mis cultivos. Entonces hablaremos también de esto, ¿no? De genéticas, de, de, de los tipos de marihuana o de los tipos de cannabis que existen. Pues pasamos a la siguiente diapositiva, Gerardo. Ahí, por ejemplo, tenemos una plantita muy mona, muy bonita, ¿no? Hay que entender cómo ha evolucionado a través de la historia, gracias a la mano del hombre, ha evolucionado esta planta, ¿no? Gracias a que es dioica esta planta, hay hembras y machos, puedes hacer cruces con diferentes razas, por así decirlo, ¿no? Con diferentes especies, y esto da pie a múltiples genotipos nuevos,
cada que tú haces una cruza. Entonces es algo muy, muy espectacular el tema de la crianza también, el conocer la infinidad de cepas que existen con diversidades, ¿no? La planta tiene unos terpenos muy específicos y que esos terpenos muy específicos al combinarse, al mezclarse, funcionan como una paleta de colores, ¿no? Imagínense los colores primarios que se mezclan y todas las posibilidades que hay al mezclar estos colores, eso es lo que nos genera la gran diversidad de cepas. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer como cultivadores es entender cuáles son nuestras necesidades y por tanto entender cuál es la cepa que más nos va a convenir o las cepas que más nos van a convenir para poder cultivar, ya sea que las compremos o que empecemos a trabajar nosotros mismos una crianza con las semillas que tengamos a las manos, aunque no sean semillas de bancos, de grandes bancos de semillas. Eh, Podemos empezar a criar nosotros mismos alguna línea genética, pero con todo un orden, que es lo que a la naturaleza se tardaría millones de años. Con la mano del hombre lo podemos controlar y lo podemos acelerar estos procesos de evolución, por así decirlo, de la planta, ¿no? Algo así como pasa con los perros, con los gatos, y con caballos también, con bovinos, con muchos animales que son domésticos, que justamente al ser domesticados, al tener la mano del hombre, puedes generar todo este proceso de crianza. Lo mismo pasa con muchas plantas y en especial con el cannabis. Es algo muy, muy particular entre todas las plantas que existen, ¿no? No hay una planta que tenga estos, como que todos los parámetros que tiene la planta. Por eso es tan importante dentro de la vida del ser humano a través de su historia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Gerardo. Hablaremos justamente de estos métodos de reproducción, de cómo vamos a hacer que se reproduzcan, que se crucen nuestras plantas. Si es por semilla, pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Y tratar de generar estabilidad en ciertas cepas. Aprenderemos cómo tendríamos que hacerle para generar cepas nuevas, cepas estables. Es como la idea para que nosotros podamos controlar el producto final que vamos a tener, ya sea para hacer aceites, ya sea para hacer pomadas, ya sea para el consumo de la hierba o, bueno, de la flor en directo con vaporizador o fumada, que es lo menos recomendable, pero que pues eso va a seguir durante mucho tiempo, ¿no? Pero ya hay muchas opciones para que no tengas que fumarla, ¿no? Entonces, para cualquiera que sea el uso, hay que apuntar bien qué cepa vamos a necesitar y qué cepa vamos a poder crear nosotros mismos de acuerdo a nuestras necesidades, valga la redundancia. Pasamos a la siguiente diapositiva, Gerardo. Aquí, por ejemplo, un macho y una hembra es como vamos a hacer una reproducción natural, que sería una reproducción natural que controlas nada más tú como cultivador. Pasamos a la siguiente diapositiva. O también hay otros métodos de reproducción por esqueje, por clonación, la llamada clonación, que eso tiene muchísimas ventajas para un cultivador y sobre todo para un cultivador comercial, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí lo mismo, ¿no? Un esqueje, una forma de clonar una madre, una planta. También vamos a hablar sobre cómo vamos a reproducir las opciones que tenemos para poder hacer lo que necesitamos. Seguimos a la siguiente diapositiva. También hablaremos de la famosa feminización, ¿no? Esta es una herramienta muy importante para que podamos conseguir hembras, que son las que son útiles en general para al menos el consumo de sus flores. Pueden ser útiles los machos para otros usos industriales, otros usos alimenticios incluso, pero la hembra es a la que más, es lo que nosotros como cultivadores para consumo del cannabis vamos a requerir son las hembras, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Esta es la germinación porque vamos a hablar justamente desde la germinación de la planta, desde la selección de la semilla, como les comentaba hace rato. Por eso es importante que
como esta parte del taller que va a ser introductoria al cultivo ya como tal, es importante porque hay que tener todo este antecedente de las plantas para saber cómo, qué cepa vamos a cultivar, qué semilla vamos a elegir. Entonces, en este taller aprenderán justamente todos estos mecanismos desde su germinación. Pasamos a la siguiente diapositiva, Gerardo. Y todo el crecimiento, ¿no? Vamos a ver los dos fotoperiodos que existen en la vida de la planta y vamos a ver las diversas etapas que tiene la planta, ¿no? No solamente los dos fotoperiodos pueden considerarse como dos etapas aisladas, sino que la planta tiene varias etapas de desarrollo que hay que nosotros saber observar, saber leer para poder optimizar nuestro cultivo, ¿no? Hablaremos de alimentación, de nutrición orgánica siempre. Vamos también, obviamente, a hablar de la diferencia entre una alimentación orgánica y una alimentación como por inducción química directa, ¿no? Porque de todos modos hay intercambio químico, pero es la forma en la que le promueves el intercambio químico a la planta, sino si es de una forma orgánica o si es de una forma directa, que es la que nosotros no queremos porque las formas directas de transmisión de alimento mineral nos dejan muchos residuos que son tóxicos para el consumo humano. Así que siempre será mejor el cultivo orgánico, el alimento orgánico, con vías orgánicas, porque no solamente es más saludable, porque no tiene ningún mineral que pueda convertirse en toxina en el metabolismo humano, y además que también podemos mejorar mucho el sabor y el olor, que es uno de los principios de la planta, ¿no? Porque recordemos que la planta, primero que nada, antes de cualquier uso que se le haya dado, es una planta aromática. Es una planta que huele mucho, que huele más que muchas otras plantas. Digo, no sé si haya como plantas que huelan más, ¿no? Y también no creo que sea una competencia o un asunto de competencia, pero es una planta que de verdad te emana demasiado olor, entonces de principio es una planta aromática y entonces por lo tanto tiene también un sabor a la hora de comerla, a la hora de fumarla o de vaporizarla en general. Así que podemos nosotros explotar al máximo los genes que la planta tiene y que nosotros lo podamos expresar muy bien a partir de unos buenos fenotipos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hablaremos también, obviamente, ya al final de lo del cultivo o al final del cultivo que venga la cosecha, ¿no? La ansiada cosecha de nuestras plantas, los procesos que vamos a tener que considerar a la hora de cosechar, ¿no? Desde el lavado de raíces hasta la manicura y después pasamos a la siguiente diapositiva, el secado, que es una parte fundamental, el curado también. Pasamos a la siguiente diapositiva. Nosotros tenemos siempre que considerar el curado y el secado como un solo proceso, ¿no? Entonces hay que entender bien ese proceso, qué debe de pasar con la planta para que se cure, para que se termine de curar y pueda ser consumible para el ser humano. Pasamos a la siguiente diapositiva. También hablaremos obviamente del control de plagas. Recordemos que la planta de cannabis es una planta muy resistente a muchas plagas y enfermedades que ya genéticamente tienen implícita esta protección o esta fortaleza ante las plagas. Sin embargo, esa no es una regla. Hay muchos fenotipos que van a ser propensos y esa puede ser una razón. Y otra razón que es la más grande, por así decirlo, es que nosotros cuando sacamos a la planta de su hábitat, si nosotros o hay un cultivo silvestre en la montaña, pues ahí en la montaña hay todo un ecosistema que genera un equilibrio, ¿no? Entonces, cualquier plaga que se pueda aparecer en las plantas, pues siempre habrá depredadores naturales que controlen esas plagas. Sin embargo, y eso puede pasar con todas las plantas, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando hacemos un traslado de esta genética a, a la ciudad, a un ecosistema como urbano, como el que de repente casi todos ya es en donde vivimos,
es muy desequilibrado este ecosistema, entonces es muy factible que se aparezcan plagas que no tengan algún depredador que las pueda controlar. Entonces, por eso sí no es un mito que la planta sea muy resistente, pero sí es un mito que crezca en cualquier lado y bajo cualquier condición. Podrá ser que un individuo o algunos individuos sean más resistentes a las condiciones más austeras de vida, pero la mayoría de los individuos podrán sufrir mucho al respecto, ¿no? Entonces tendremos que nosotros tener todos los parámetros de control, de prevención, sobre todo lo más importante siempre la prevención, ¿no? Evitar que aparezca algo de todas estas posibilidades, ¿no? De enfermedades fúngicas, de virus, de plagas en general. Y es muy fácil evitarlo, ¿no? Hay que hacer simbiosis con la planta, también con su alimentación un poco, y un poco con todos los preventivos, todo orgánico, ¿no? No vamos a utilizar pesticidas, solo vamos a utilizar tratamientos orgánicos para el control de todas estas plagas y aprenderemos justamente todas las opciones que tenemos para hacerlo de esta forma. Pasamos a la siguiente diapositiva, Gerardo. Aquí obviamente también hablaremos un poco del biocontrol, lo que les hablaba hace ratito, la naturaleza tiene sus propios ecosistemas que pueden generar un control para las plagas. Sin embargo, cuando las traes a la ciudad, pues puedes tener la opción de usar biocontroladores que ya se venden, que puedes comprar en sobrecitos donde vienen ciertos individuos de estos depredadores y tú lo pones en la planta, termina la plaga, extermina la plaga y ya que no hay animalitos, ya que no hay plaga que comerse, ellos mismos se mueren y ya se acabó el problema de una forma natural. Sin embargo, el problema de estos son los costos, ¿no? Entonces, también hablaremos de esto, las opciones que hay en el mercado de estos biocontroladores para que nosotros podamos tener muchas opciones para el control de nuestro cultivo. Pasamos a la siguiente diapositiva, Gerardo. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de botritis, que es una enfermedad fúngica muy peligrosa porque te puede echar a perder todo tu cultivo en cuestión de horas. Entonces, es una enfermedad a la que más vale que no aparezca porque es complicado lo que pasa. Y por otro lado, es siempre mejor prevenirla y es de alguna forma fácil prevenirla. Nada más hay que entender cómo es que se puede prevenir estas enfermedades o esta enfermedad que es tan riesgosa. Y también qué podemos hacer en último de los casos, qué tratamiento podemos utilizar en caso de que la planta ya haya sido atacada por la enfermedad y para que podamos salvar el cultivo en general. Pasamos a la siguiente diapositiva, Gerardo. También vamos a aprender a distinguir las carencias en la planta, las carencias nutrimentales o incluso excesos nutrimentales, ¿no? También a veces en esta moda de alimentar a las plantas con todos los productos orgánicos que hay en el mercado, que son muy buenos, pero hay que saberlos utilizar. Pero a veces pensamos que echarle más o que ponerle más nos va a mejorar el crecimiento de la planta y más bien a veces nos afecta más. Entonces hay que tener siempre un equilibrio alimenticio y saber distinguir qué le falta a la planta, qué le sobra por medio de la lectura que le hagamos a las hojas. Y esto es parte fundamental, ¿no? De la observación del cultivador. Vamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, así como vamos a hablar del cultivo en exterior, que es de lo que estábamos hablando, o de lo que vamos a hablar en el primer módulo de contenido, en el segundo módulo hablaremos del cultivo interior, ¿no? Que es un cultivo un poco más complejo, que hay que meterle un poquito de coco y a veces es necesaria la inversión al final, ¿no? No puedes hacerlo todo absolutamente sin invertir un peso, ¿no? Porque también luego te venden mucho esta idea de que haz tu cultivo interior sin invertir nada, ¿no? Pero pues quien hace ese tipo de cultivos es gente pues que sabe hacer instalaciones de cosas, que puedes hacer, eh, eh, no sé, cosas de madera, muebles, todo ese tipo de cosas, y eso está muy bien, ¿no? Si nosotros tenemos esas capacidades, nos va a ser mucho más fácil comenzar con cultivos en interior. Sin embargo, pues lo que vamos a ver en el taller es todas las posibilidades que hay y ya en caso de inversión, que necesitemos hacer inversión eh,
por motivos de comercialización para poder incorporarnos a la naciente industria del cannabis, pues también veremos cuáles son las mejores opciones para invertir, para poder generar desde cultivos así pequeños de autoconsumo. Pasamos a la siguiente diapositiva, estos así pequeñitos que tienen pocas plantas, pero si se dan cuenta, pues podemos buscar la forma de generar más producción, aunque sea poco espacio, pero siempre considerando que este, por ejemplo, sea un cultivo personal, ¿no? Un autocultivo. Pasamos a la siguiente diapositiva, pero también podemos ver los parámetros para poder construir un cultivo de mayores dimensiones, con una mayor inversión, pero que requerirá un poco de trabajo extra, un poquito de inversión extra, pero que en el momento que ya esté instalado tu cultivo, porque la instalación es lo que te va a llevar algún tiempo, ya cuando esté la instalación del cultivo, se te facilitará muchísimo ya todo, ya solo es recultivar, cultivar, recultivar, y esa es una de las grandes ventajas de la tecnología de la agrotecnología para indoor, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Hablaremos de luces, ¿no? De tipos de luces para nuestros cultivos, dependiendo, por ejemplo, aquí estamos viendo un cultivo hidropónico, ¿no? Que es un cultivo así súper wow, súper chiquiti wow, que pueda, de los mejores cultivos que puedan existir. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hablaremos de todos los parámetros que tenemos que tener para que tengamos un cultivo optimizado 100%, ¿no? Lo que tenemos que hacer en indoor es imitar a la naturaleza. Entonces tenemos que entender cómo funciona la naturaleza para nosotros imitar a la naturaleza y de hecho, pues es muy atrevido decir eso, ¿no? Pero puedes controlar mejor que la naturaleza, ¿no? La naturaleza de repente tiene sus desates que no podemos nosotros controlar. Sin embargo, en el interior tú puedes controlar todos los parámetros. Esa imitación la puedes perfeccionar, esa imitación de la naturaleza la puedes perfeccionar. Sí es un poco complicado, son muchos parámetros los que hay que tomar, muchos detalles los que hay que considerar, pero ya que está optimizado un cultivo, que es el fin del cultivador, es mucho más fácil ya el cultivo, ya nada más es estar checando que todo marche bien, que los números marchen bien, y también es muy importante, pasamos a la siguiente diapositiva, conocer las luces, por ejemplo, los tipos de focos que existen, para poder imitar de mejor forma el espectro de sol, ¿no? Incluso eh, si acaso fuera que el sol transmita más luminosidad, más lúmenes de los que la planta pudiera necesitar, nosotros en ese intento de imitación de la naturaleza podemos controlar de mejor forma, entonces darle los lúmenes es perfectos que necesita, ¿no? Los lúmenes específicos que necesita la planta y que no requiere de sobra que le puede dar el sol, ¿no? Porque el sol no escatima en proporcionar luz a quien le da luz, ¿no? Entonces, bueno, también aprenderemos un poquito de esto, de los focos, de los tipos de focos que hay, de los tipos de luces que podemos tener. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí les quise mostrar esta imagen, es precisamente de un cultivo de cannabis. Sin embargo, este, por ejemplo, es un cultivo vertical, con luces de lo más moderno, de lo último en tecnología, de lo que representará el cultivo interior, el futuro del cultivo interior, eh, a bajo costo, por así decirlo, ¿no? El asunto nada más es tener la instalación, y este tipo de luces son luces que pueden ser baratas. Digo, obviamente sí hay que comprar muchas, si se dan cuenta son muchas luces las que se necesitan, pero son formas como muy contemporáneas, muy modernas para optimizar el cultivo a bajo costo. Entonces, bueno, pues ya esta fue, creo que, la última diapositiva. ¿Cuánto tiempo llevamos, Gerardo? Se me ha pasado el tiempo.
permítanme. Son las 8:41. Creo que podemos pasar sin problema al momento de las preguntas. Ok. Entonces, pues ahora sí, a los asistentes tienen toda la libertad para hacer las preguntas necesarias, ¿no? De hecho, ya aquí hay algunas, si me permites, las voy a leer y Sí. ya viene aquí. Mira, María Montoya Vera pregunta, buenas noches, ¿cuándo se dice CBD 10% o CBD 15%? ¿Ese dato se refiere a que ese porcentaje de CBD es de la semilla o se refiere al momento mismo de diluir la resina en el medio a utilizar, aceite de oliva, coco, etcétera? Ah, pues mira, es muy interesante esta pregunta porque sí, esto genera mucha confusión respecto al consumo. Y básicamente puede ser ambas, ¿no? Puede ser que tu dato, que el dato que te está exponiendo el vendedor el fabricante, pueda ser el dato específicamente de la concentración que reporta la planta, la cepa específica, ¿no? Sin embargo, también tú puedes controlar las cantidades de cómo proporcionas, cómo distribuyes esto, aunque fíjate que finalmente el CBD no existe solo, es decir, siempre tendrá THC. Entonces puede ser que te estén diciendo que tiene 10% de aceite de CBD y el otro 90% está diluido en aceite, en cualquier vehículo, ¿no? Como los que mencionas, que es el aceite de coco o el aceite de oliva, ¿no? O hay otros aceites que también puedes utilizar para vehículo, como vehículo, pero el más común y creo que más barato es el aceite de olivo. Entonces, puede referirse a eso. Y creo que es por ahí, creo que por ahí está lo que estás diciendo. Pero también es posible que sea el reporte de la concentración específica. Entonces, en este caso sería que la planta que se reporta o que la cepa con la que se reporta que se hizo este aceite es una planta que presenta 10% de de CBD, pero por un 90% de THC. Es decir, cuando te están planteando que el CBD tiene un porcentaje, si lo contrastas con un diluido o con un vehículo, entonces es con el vehículo con el que lo contrastas. Pero si lo estás contrastando con otro cannabinoide, es el THC con el que se contrasta el porcentaje de concentración de CBD. Por ejemplo, Juanita la Lagrimosa es una cepa muy específica que se creó en el 2011 que tiene un 50% de concentración de THC y un 50% de concentración de CBD, que es el famoso ratio 1:1. Entonces, en este asunto de los ratios, tenemos que entender eh, que los parámetros que estás considerando, a pesar de que la planta contenga más de 120 cannabinoides, lo que estás contrastando en los porcentajes son el THC y el CBD. Y siempre si existe presencia de otros cannabinoides que en la actualidad están surgiendo en las nuevas cepas, como el cannabigerol, como la tetrohidrocannabivarina o el mismo cannabiniol, eh, son otros cannabinoides que se reportan en un porcentaje siempre de acuerdo a un 100% de todos los otros componentes. Pero entonces, si nos reportan mínimas cantidades de estos otros cannabinoides, es porque la concentración de THC es mayor. Entonces, por ejemplo, si encuentras una cepa que te dice un 70% de concentración de CBD, entonces con lo que lo están contrastando es con el THC, que el THC está presente en un 30%. Y ninguna planta tiene solo CBD. También ese es un mito que a veces tenemos, ¿no? Respecto a esta mercadología que se le ha hecho al CBD. No es precisamente que una planta solo contenga CBD o que tu aceite solo va a contener CBD. THC siempre lo va a contener en muy mínimas concentraciones o en grandes concentraciones si lo que haces es poner cepas normales, por así decirlo, que tienen rangos 10:1 de THC, pero eso siempre hay que considerarlo, ¿no? Que nunca hay un cannabinoide solo. También hablaremos Entiendo. de eso, del efecto séquito,
de lo que significa el efecto séquito en el organismo respecto al sistema endocannabinoide. De acuerdo. Hay otra solicitud en donde me están pidiendo compartir la diapositiva de la diferencia entre macho y hembra. La voy a poner y pues si puedes dar una pequeña explicación, te lo vamos a Sí, agradecer. ¿Sale? sí, sí, sí. Permíteme. Es esta, Ok, si no pues me mira, equivoco. el punto, por lo que es también importante entender y hablar un poco de taxonomía de la planta es justamente para, para el lenguaje específico de cómo se llama cada parte para que podamos distinguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la diferencia, eh, hay como la puntita donde salen los pelitos, los que son como pelitos que llaman pistilos, ese es el cáliz, y justamente de ahí salen los pistilos, que es lo que nos da una identificación de que es una hembra. Esto, en el caso de los machos no van a presentar pistilos, no van a presentar esos cuernitos de pelitos, sino que van a ser unas bolitas, se van a hacer como unos racimos de bolitas, y estas que vean como bolitas en algún momento se van a abrir y van a hacer como campanitas. En el momento que se abren es cuando empiezan a tirar el polen. Lo que contienen esas bolitas, lo que están formando esas bolitas, es polen, que cuando está listo el polen se abren y empiezan a tirar el polen para polinizar a la hembra. La hembra recibe en sus pistilos el polen y se hace la magia de la concepción. Entonces ahí empieza a hacer flores que contendrán semillas, justamente, ¿no? Si una planta no es tocada por ningún macho, pues no va a tener semillas y eso puede convenir para los productores canábicos. Entonces, así es como más o menos vamos a diferenciar a los machos de las hembras y en unos aproximadamente dependerá la cepa, dependerá también las condiciones de cultivo, de luz que tenga la planta, pero en óptimas condiciones una planta te va a mostrar su sexo a las 4 semanas o 5 semanas, en óptimas condiciones. Perfecto, Miguel. Permíteme tantito, hay más preguntas. Este. am, mm, Mencionan, ¿cuál es la recomendación para el secado y por qué se separa el tema del secado y el curado? Pues no, fíjate que en lo particular yo no lo separo. De hecho, es un tema que se tiene que tratar junto, ¿no? No puedes separarlo porque uno depende del otro. De hecho, pues el segundo depende de lo que hiciste en el primero, ¿no? Si no tuviste un buen secado, no vas a poder tener un buen curado, definitivamente. Entonces es algo complicado lograr un buen secado en general, ¿no? Hay que considerar muchos parámetros y justamente el objetivo del taller es eso, ¿no? Eh, de explicar con palitos y bolitas qué es lo que necesita o qué es lo que necesita pasar con la planta, con las flores ya cosechadas, para que la podamos consumir y podamos mejorar la experiencia y podamos eliminar cualquier rastro de residuos de alimentos, que es lo que más queda en la planta, pero también todo conlleva desde antes de la cosecha hacer un buen lavado de raíces, o sea, es una cadena que eslabonada, ¿no? Es una cadena que está ahí, que va pegada, ¿no? No podemos separar todos esos procesos. A mí me gusta que seas un solo proceso con diferentes fases, pero incluso el secado y el curado sí es algo bien específico que hay que considerarlo como una sola cosa. Ok, perfecto, gracias, Miguel. Hay otra pregunta de Sara Inocencio Román, en donde nos pregunta, buenas noches, ¿se puede hacer puro aceite puro de cáñamo? ¿El CBD se puede aislar, pero puede tener trazas? Fueron tres Mm, preguntas realmente. ujú. Bueno, primero que nada, el aceite de cáñamo, específicamente lo que se conoce como aceite de cáñamo, es el aceite de la semilla. Y eso no tiene ningún cannabinoide. Eso lo que tiene son omegas, tiene triptófano, tiene un montón de propiedades que son muy benéficas para el organismo
pero es otra cosa. Ahí sí no hay ninguna concentración de ningún cannabinoide en el aceite de cáñamo, porque es hecho específicamente de la semilla. Ahora, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Se puede aislar el CBD? Menciona, ¿el CBD se puede aislar? Mm, sí, sí, por supuesto, mediante mecanismos, pero necesitas unas pruebas cromatográficas justamente para que puedas ir determinando en qué momento ya se aisló el CBD, pero eso sí ya son procesos de laboratorio para Industriales, poder ¿no? Casi, casi. aislarlo. Ujú, Ajá, pues sí, como ok, con estos fines, pero sí son ujú, otros, son procesos complejos, sí se puede ujú, aislar, pero de una forma casera o haciendo ujú. aceites caseros, o no necesitan ser caseros, ¿no? Ya de alguna forma la mayoría de los productores no usan laboratorios, ¿no? Simplemente saben cómo extraer la cepa y más bien se concentran en qué tipo de cepa con qué tipo de cepa van a hacer los aceites para estar más bien reportando la concentración que te manda la cepa específica. Porque pues son procesos caros, ¿no? Quizás en algún momento que la industria empiece a llegar y caros que no convienen para ningún negocio o si vas a cultivar como para negocio, o sea, muestras que te pueden costar 40,000 pesos, ¿no? Y vas a Ujú. necesitar un montón de muestras para para que puedas aislar una flor simplemente, o sea, un cogollito, aislarle necesitarás muchas pruebas para empezar a aislar, para poder aislar o sea, sí necesitas tener los recursos, obtener acceso a un aparato para esto, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, hay otra pregunta al revés. ¿No se logra aislar el 100% el THC? Sería lo No, no mismo, ¿no? precisamente, pero el THC es el cannabinoide más presente en la planta, ¿no? Ok. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo único que debes hacer es buscar plantas con alta concentración de THC y eso ya es, o sea, ya con eso aseguras que que tu aceite o que tu extracción puedas llamarle un 100% de THC. Quizás el asunto del 100% de THC, porque también esto lo he visto mucho en los productores de rosin o de extracciones para fumar o para vaporizar, que dicen extracción 100% del THC y bueno, más bien hay un error más de lenguaje ahí, porque más bien lo que deben de reportar es 100% aceite, ¿no? O sea, 100% tricoma, 100% resina del cannabis, ¿no? Porque lo que haces es extraer totalmente la resina, pero ¿con qué le estás contrastando ese 100%? Pues con la planta, o sea, con la flor, con las células vegetales, ¿no? Las células Ujú. vegetales las separas y extraes el 100% de la resina. Entonces, pues ahí sí ya estamos hablando del 100% y muchos le llaman a esa extracción del 100% de la resina 100% THC, ¿no? Pero es complicado, no podrías encontrar en ninguna planta un cannabinoide que esté presente al 100%, porque hay Ok. 128 o más de 120 cannabinoides descubiertos, ¿no? Ujú. Entonces, es complejo esto, y más bien es un tema de lenguaje, ¿no? Que también hay que entender, hay que saber entender para que no nos vean la cara de what. De acuerdo. Ya estamos a punto de terminar. Voy a decir ya las últimas tres preguntas para, Bien, pues, hacer ya el cierre, ¿no? ¿Hay diferencia entre CBD de marihuana y CBD de cáñamo? no, realmente marihuana y cáñamo es lo mismo. Es el género, o sea, no hay diferencia en genética, hay diferencia de genotipo. Es decir, se le llama cáñamo a la marihuana que tiene poca concentración de THC o nula concentración de THC. Entonces, los productores industriales tienen bien identificadas sus cepas que solamente les van a producir a lo que se le conoce como cáñamo industrial, que es una planta sativa sin con menos de 1% de THC, o sea, sus concentraciones llegan a ser 0.03, ¿no? O punto 1, punto 2, o sea, son mínimas las concentraciones de THC, pero son cepas que ya los cultivadores que utilizan el cáñamo industrial ya tienen identificadas desde hace mucho tiempo.
Todo por eso se puede diferenciar, ¿no? Para sus usos específicamente, pero no es exactamente lo mismo, es marihuana también, el cáñamo es marihuana. Entonces, o la marihuana es cáñamo, o sea, como quieras, ¿no? Ya sea cualquiera que sea el axioma, pero, pero finalmente la confusión viene por todo este rollo, ¿no? De la que es mala y de la que es buena, ¿no? De la que solo tiene CBD y no es mala y la que tiene THC que es buena, ¿no? También se tiene este mito del THC como la droga mala, ¿no? Y el CBD como algo bueno, ¿no? Cuando realmente el CBD es lo que promueve al sueño, el CBD es lo que promueve a la relajación y el THC más bien es eufórico. Entonces también luego hay una confusión de cómo percibimos incluso el CBD con el THC. Incluso también para tratamientos médicos hay que tener cuidado con el CBD porque el CBD sí puede desactivar un poquito al paciente y el THC a diferencia lo puede euforizar un poco más. Entonces también hay que tener cuidado con cómo distinguimos al THC del CBD. De acuerdo. Bueno, hay otra pregunta de Juárez Griselda, pero el polen no necesariamente debe ser de macho cannabis, ¿o sí? Sí, 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 aquí en este caso de género, pero pues no hay tanto, o sea, si fuera polen de cualquier otra planta, pues no, simplemente no hay una forma biológica de compatibilidad genética, ¿no? Sin embargo, hay muchas variedades de cannabis, entonces pues ahí es la magia, ¿no? Que puedes cruzar cualquier tipo de cáñamo, de cannabis, de lo que sea. Si cruzas un cáñamo con un cáñamo, o sea, que no tiene THC, con una marihuana que tiene THC, pues ahí vas a generar genotipos que tú puedes empezar a seleccionar de acuerdo a las cantidades que tengas. También en el taller vamos a hablar justamente de crianza, de cómo vamos nosotros mismos o cómo podemos nosotros mismos generar nuestras propias cepas de acuerdo a lo que queramos, así como si fuera un pastel, le ponemos tantito de esto y tantito de esto y a trabajarle, ¿no? Y es así como podemos aprender a nosotros mismos a crear, a hacer nuestra crianza en general. Ok, perfecto, Miguel. Ya la última menciona, hola, en indoor desde Os Olvera. Hola, en indoor las plantas se pueden quemar por exceso de luz o por luz muy cercana. Sí, 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 por eso es importante, o también lo puede pasar lo contrario, que no crezcan lo suficiente o que no se desarrollen lo suficiente si la luz está muy arriba o está muy, muy lejana o no es una buena luz, ¿no? Porque a veces es complicado entender el asunto de la luminosidad, ¿no? De los lúmenes, cuáles lúmenes y qué espectros son los necesarios para tal o cual periodo, fotoperiodo de la planta, ¿no? Pero, pero sí, sí puede pasar eso, ¿no? Que los queme o puede faltar luz, ¿no? También. De acuerdo. Muy bien, Miguel. Pues con esto cerramos la serie de preguntas. Ahorita ya nada más vamos a los anuncios parroquiales de parte de Secmex. Y bueno, voy a compartir tantito otra vez mi pantalla, permítanme tantito, para mencionarles que próximamente este viernes vamos a iniciar nuestro curso de control de peso con cannabis. Ahorita tenemos la promoción de solo por hoy y hasta mañana de 3,000 pesos lo vamos a pasar a 2,000 pesos. Aquí, bueno, nos va a apoyar la doctora Jocelyn, es una bariatra experta acá en la Ciudad de México, que bueno, está fundamentando todo su estudio y su práctica en relación al manejo oportuno y responsable del cannabis en diferentes presentaciones y nos va a ayudar a comprender todo lo que es la situación que, pues, como México, pues tenemos ese problema, ¿no? En lo que es el control de peso. Entonces, los invitamos cordialmente para que se inscriban en estos días y nos puedan acompañar a partir del siguiente viernes. Van a ser 4 viernes en donde la doctora va a exponer todo su conocimiento sobre lo que es el control efectivo hacia lo que es el peso por medio de cannabis, ¿no? Y bueno, esa es la promoción que tenemos. Les recomendamos que se acerquen a quien los invitó, a los rectores, que ahorita voy a poner el organigrama para que sepan quién es quién dentro de la zona, para que según su localidad pues puedan acercarse con nosotros sin problema. Y bueno, el siguiente punto que quiero revisar con ustedes
es efectivamente el organigrama. ¿Cómo está distribuido nuestra organización? Tenemos en la parte de dirección general a la licenciada Diana Ivette Rojo, que debe estar por ahí. Digo, a mí particularmente me gustaría que se presente. Dianita, no sé si estés por ahí, nada más para que saludes. Hoy no puede, está con gripa. Ah, ok, perdón. Bueno, pero bueno, ya que aprovechamos, está nuestra directora de operaciones y marketing, que es Ana Elena Becerra. Saluda, mi querida Ani, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a SecMex, que está transmitió en vivo y tenemos muchas sorpresas para ustedes. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, son todos bienvenidos. Muchas gracias, Muchas Ani. gracias, Gerardo, gracias. También, Miguel. bueno, les voy a mencionar la parte de la rectoría en Tabasco, está la ingeniera Lourdes Lavariega. Lulú, no sé si estés por ahí. ¿Lulú? Bueno, creo que no, pero bueno, tenemos también la rectoría en Tabasco para aquella persona que esté interesada, puede contactarla a ella sin problema, ¿no? Tenemos en la rectoría de Colima al ingeniero Luis Mecinas. Luis, no sé si andes por ahí. Pidió permiso. Ah, ok, perfecto. Él sí pidió permiso. Ok, bueno, también tenemos a la rectoría en La Paz, Baja California, con la maestra Lilia Nares. Sé que ahorita está atendiendo un paciente, entonces sí, ella va a estar. Acabo de terminar, Gerardo. Ah, genial, genial, maestra. Perfecto. Buenas Muchas noches. gracias. La Pues, única si que sí gusta estaba. presentarse, perfecto. Sí, Si dando gusta masaje y presentarse, escuchando. maestra, perfecto, muy bien. Si gusta presentarse. Mi nombre es Rosa Lilia Nares Sánchez, soy rectora de Baja California Sur y estamos para servirles. Perfecto. Y bueno, ya por último, tenemos en la Rectoría de Ciudad de México, bueno, me acompaña también Roma Mier Rojas, que está en la correctoría. Ella está viendo toda la parte administrativa. Roma, no sé si andes por ahí. Sí, buenas noches, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos a sus órdenes. Vi nombres Roma. Conocidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roma. Y bueno, su servidor, Gerardo Cárdenas, también en la Rectoría de Ciudad de México. Ahorita les recomendamos que anoten este teléfono, el 55 49 46 11 31. Lo repito, es 55 49 46 11 31. Ahí se centraliza toda la información y todas las dudas que puedan llegar a tener y de ahí se dirigen según a donde ustedes pertenezcan el tema de quién los puede atender, ¿no? Y pues bueno, esa es la situación que tenemos con el organigrama. Y bueno, también les presento nuestro próximo calendario. El 4 de junio, como mencioné, vamos a iniciar con la clase de control de peso con cannabis. Van a ser 4 clases a este costo, ¿no? El día de hoy, a 2,000. El próximo junio 26 vamos a tener nuestro primer taller presencial de cultivo orgánico, ahora sí que con la venia de nuestro profesor Miguel Ábrica, en donde, bueno, ahí ya vamos a poder ver directamente todo lo que son las semillas, la flor, cómo cultivarla, algunos temas en relación de lo que explicó ahorita, para que tengan a bien el conocer la planta y la manera de cultivarla, cosecharla, curarla y demás, ¿no? Y de ahí, pues bueno, ver a qué tipo de producto vamos a estar manejando. En julio 13 tenemos también medicina canábica en la veterinaria. Esta, si no me equivoco, es un webinar gratuito para quien guste acercarse, pues está cordialmente invitado. Siempre lo que es la parte de cannabis, pues se dirige al tratamiento humano. Pero pues también en el uso en las mascotas y demás resulta ser también, bueno, resulta tener muy buenos efectos, ¿no? En julio 16 vamos a tener una mesa redonda en donde vamos a tener diversas personalidades y autoridades del medio canábico, tanto de la parte lúdica, la parte histórica, la parte científica también, entonces también están cordialmente invitados. Y bueno, en julio 31 vamos a tener el curso de vendaje neuromuscular.
Este sí va a ser presencial y bueno, va a ser auspiciado, si no me equivoco, por el doctor José Velázquez. Entonces, eso es lo que tenemos hoy en día. Los invitamos a que nos sigan en redes, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube. Tenemos canal de YouTube. Todo este tipo de pláticas se va a estar subiendo y les recuerdo el teléfono para que se acerquen con nosotros, es 55 49 46 11 31. Muchísimas Gerardo, gracias perdón, te sí, falta una lámina, la de cultivo. esa no me la mandaron, Sí, Ani, sí te la mandé. pero esa, bueno, como lo mencionamos, el taller de cultivo va a ser en junio 26 y bueno, vamos a ver ahí todo lo que es la parte de la introducción al cultivo, cultivo exterior, cultivo interior, sustratos, cosecha, secado y curado, ¿no? No Y sé si quieras mencionar algo extra, Ani. sí, este de cultivo va a ser en Ciudad de México para que se entusiasmen los chicos de Ciudad de México. Va a ser allá, está muy, 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 muy accesible. Va a haber regalos, va a haber práctica, es teórico práctico y participativo. ¿Algún otro dato? Pues por mi parte es todo. Bienvenidos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias al maestro Miguel Ábrica por su desempeño y pues bueno, también por el aportarnos pues todo su conocimiento a nivel de cultivo orgánico y bueno, a mí particularmente me consta que el producto que él saca es maravilloso, ¿no? Para poder ser usado en distintos derivados. Y bueno, muchísimas gracias a todo el alumnado, a todos los presentes. Muchas gracias. Insisto, compartan sus comentarios en nuestras redes y bueno, continuemos dentro de este gran esfuerzo que es el conocimiento, legalización, despenalización y aprovechamiento responsable de lo que es esta magnífica planta. Muchísimas gracias, que tengan muy buena noche y que descansen. Gracias, Gerardo. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, a Anel. ¿Le puedo marcar mañana para unas Sí, dudas cómo que no, tengo? claro, cuando guste, ya sabe, voy a poner mi teléfono, o ponlo tú, Gerardo, déjame ver, ajá, ya. Ahorita Voy a poner mi teléfono, 55 49 46 11 31. Ajá, 49 46. Aquí está bajito, ¿eh? Ajá, 49 46 11 31. ahí va. Sí, claro, por WhatsApp me llaman, lo que gusten. Estoy para atenderles, ya saben que siempre tienen una atención personalizada de mi parte. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buena noche, que Buenas descansen. noches. Buenas noches.